quisiera resumir lo que he estado compartiendo. Aquí en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, nos habla la escritura de cómo es Dios y nos dice que Dios es un Dios fiel. O sea, Dios tiene atributos incomunicables, pero también tiene atributos comunicables. Es decir, los atributos incomunicables pues son aquellos que solamente Dios tiene. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Esos son atributos que solamente Dios tiene, ninguna criatura, ningún ser humano, ningún ser creado lo tiene, solamente Dios. Sin embargo, Dios, nuestro Dios que se revela en la Escritura, se revela con otras perfecciones que tiene en grado infinito y que nosotros los seres humanos los tenemos en grado finito o limitadas. O sea, esas perfecciones se les llama atributos comunicables. Y Dios se comunica a través de estos atributos. Entonces, el atributo del que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y obviamente nosotros también de alguna manera, como seres humanos, podemos ser fieles. Sin embargo, la fidelidad, les decíamos que es algo que la verdad ha estado muy caducado. O sea, es algo que no se valora. Los matrimonios se traicionan, las personas se engañan, hay dificultades en las relaciones interpersonales porque nadie quiere cumplir su palabra. Y frente a esa falta de fidelidad, nosotros tenemos que ir a la Biblia y encontramos en la Biblia que Dios es un Dios fiel. El Salmo capítulo 89, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. O sea, lo que rodea a Dios, la gloria de Dios que rodea a Dios, ¿sabes cómo se llama? Fidelidad. Por tanto, la fidelidad de Dios está presente en todos sus actos. Cuando nosotros estudiamos este atributo de Dios, este atributo del Señor, podemos ver tres cosas, que es lo que yo quiero compartir con ustedes acerca de la fidelidad. En primer lugar, vamos a ver qué es la fidelidad de Dios. En segundo lugar, vamos a ver cómo se demuestra la fidelidad de Dios en la Escritura. O sea, cuáles son las evidencias de esta fidelidad. Y en tercer lugar, vamos a ver el resultado, la consecuencia de que Dios es fiel. ¿Qué debe provocar en mí esa fidelidad de Dios? Entonces, vayamos al primer punto. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Es la perfección divina por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. Nuevamente lo repito, es la perfección divina por la cual Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. En la Biblia hay muchos textos que hablan acerca de la fidelidad de Dios. Uno de los más conocidos y seguramente en este tiempo más citados es el libro de Lamentaciones. El profeta Jeremías escribe este libro de Lamentaciones y dice en el capítulo 3, verso 22 y verso 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y esto es sorprendente, amados hermanos, porque en el contexto que está escribiendo Jeremías, está pasando lo siguiente. Él está palpando una ciudad destruida. El ejército de Babilonia recién había venido, había destruido Jerusalén, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas por el fuego, los palacios habían sido totalmente derribados, los niños habían sido muertos a golpes contra las piedras, las mujeres embarazadas habían abierto el vientre, los viejos morían en las calles, los jóvenes estaban muriéndose de hambre en las calles, la familia del rey llevada en cautiverio. Y frente a este tremendo ambiente o tremendo ámbito que estaba viviendo el profeta, dice: Dios que pudo consumirnos no lo hizo.
Dios que pudo terminar con este pueblo no lo hizo, porque Dios determinaba que ese era su pueblo y su fidelidad junto con su misericordia era grande. El profeta lo veía. Ahora, Dios es un Dios fiel. Por tanto, nosotros tenemos que considerar este atributo de Dios. En el Salmo 89, versículo 8, fíjese cómo leímos ese texto y dice: poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Esos son los atributos incomunicables, pero también son atributos comunicables, que son en Dios son infinitos, en nosotros están limitados. De manera que también el Salmo capítulo 36, leamos ese Salmo, Salmo 36, verso 5, dice la palabra de Dios: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Fíjese lo que dice aquí el Salmo. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, cotidianamente nosotros salimos allá afuera, vemos las nubes y las vemos muy altas. Bueno, aquí lo que dice es que la fidelidad de Dios llega hasta las nubes, como si dijese: ¿de qué tamaño es la fidelidad de Dios? Bueno, la fidelidad de Dios es tan grande que de aquí hasta las nubes. Así como que a veces los niños dicen: oye, ¿cuánto me quieres? ¿Cuánto me amas? Bueno, de aquí hasta las nubes. Y así es la fidelidad de Dios. ¿Qué tan grande es la fidelidad de Dios? De aquí hasta las nubes. No la podemos medir de tan alta que es, de tan grande que es. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son las evidencias de esa fidelidad? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fidelidad? Ya vi que Dios es un Dios fiel, ya vi que su fidelidad lo rodea, ya vi que es un atributo de Dios y también ya vi que su fidelidad es más alta que las nubes. Ahora, ¿con qué Dios es fiel? ¿Cómo podemos saber que Dios es fiel? ¿Con qué cosas es Dios fiel? Bueno, en primer lugar, Dios es fiel con su creación. Él tiene un compromiso fiel con su creación. Él creó los cielos y la tierra, le dio leyes, por ejemplo, al mar, le dio leyes al mar para que no supere los límites. Dios le dio leyes a las flores, a las hierbas del campo. Dios hizo que las aves volaran. Dios hizo también en este mundo, ¿verdad?, que hubiera una primavera, un verano, un otoño, un invierno, las estaciones. Dios creó al hombre y en medio de esa creación maravillosa, Dios hizo lo siguiente. Miren Génesis capítulo 8, versículo 22. Aquí dice la Escritura, este texto. Y esto nos habla del cuidado, de la fidelidad de Dios que tiene por su creación. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, o sea, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que esto se cumple. Viene el calor, después viene el otoño, después viene el frío y así sucesivamente. De la siembra sigue la cosecha y a veces no nos damos cuenta de esto, que a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de que el hombre se ha esforzado mucho para ir en contra de lo que Dios ha dicho en la creación, Dios es fiel y Él cumple y mantiene su creación. Ahorita que estamos en este confinamiento, que hemos estado en casa, no solamente aquí en nuestro país, sino en muchas partes del mundo o prácticamente en todo el mundo. Cuando tú lees las noticias, yo veía el otro día un video donde nos damos cuenta de que en algunas ciudades donde generalmente había mucho smog, mucha contaminación, el día de hoy están limpias. Algo sorprendente que pasó en la India. Dicen que durante más de 60 años no se habían podido ver las cordilleras del Himalaya. El monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, este coloso, no se podía haber visto debido a la contaminación, pero después de ¿cuántas décadas? 5, 6, 7 décadas, el día de hoy se está viendo.
Y es sorprendente, o sea, cómo se ven las cordilleras, cómo se ven ahí los montes Himalaya. Los habitantes de esas regiones han podido ver ese coloso natural. En la Ciudad de México se ha visto la ciudad limpia. Desde cualquier zona de la ciudad se puede ver el cielo azul, respirar aire limpio. O sea, ¿qué vemos? Dios es fiel con la creación. ¿En qué otro aspecto es fiel Dios? Bueno, Dios también es fiel con las promesas dadas a su pueblo, especialmente con las promesas que le dio a Abraham. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Abraham? Dios lo llama en tierra de Mesopotamia, le dice: deja tu tierra y tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, van a salir de ti naciones, dice la Escritura, te voy a dar un hijo en tu vejez y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo. Abraham posteriormente tiene un hijo, aún su cuerpo ya medio muerto, el cuerpo de su esposa de la misma manera, pero Dios, que es fiel, cumple su promesa con Abraham y le da un hijo. Y la descendencia de este hijo, Dios le da a Isaac, después a Jacob. Jacob después tiene las 12 tribus, una de ellas es José, y le dice también Dios a Abraham, fíjate, en Génesis capítulo 15, verso 13, Dios le dijo a Abraham estas palabras: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, Dios le estaba diciendo desde antemano lo que iba a pasar con ese pueblo. Ese pueblo iba a crecer, ese pueblo iba a multiplicarse, pero iban a ser esclavos. Y obviamente todo esto pasó. Tú ves que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, fueron llevados allá por José. Cuando vino el hambre, José preparó el terreno para que no muriera el pueblo de Israel. Ahí estuvieron ahí y creció ese pueblo durante 430 años. Y dice la Escritura que salieron en el Éxodo capítulo 13, verso 41. Después de que Dios determinó un tiempo, dice, pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? En el mismo día. ¿Por qué cuando estaba determinado? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel con sus promesas. Ahora, algo más cercano a nosotros. En tercer lugar, algo acerca de la fidelidad más cercano a nosotros. Cuando nosotros estamos escuchando esta palabra y tú que tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, tú que te has arrepentido de tus pecados, tú que has confiado en Dios, ahora somos hijos de nuestro Padre Celestial. Ahora hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora hemos sido adoptados para ser hijos por Él y para venir a ser parte de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Dios. Y frente a todo esto, entonces decimos, ¿dónde está esta fidelidad? Mire, desde el libro de Génesis, Adán y Eva quebrantaron la voluntad de Dios. Desobedecen, caen en el pecado. Dios había establecido que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando Dios ve que Adán, Eva, cuando todo esto pasa, que ellos caen, que son engañados, que la serpiente engaña a Eva y que posteriormente Eva da del fruto a Adán, entonces viene Dios y le habla al hombre y le habla a la mujer y también le habla a Satanás. Y le dice a Satanás en Génesis capítulo 3, verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios aquí a la serpiente? Le estaba diciendo que de esa mujer iba a salir uno que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Ahora pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas, los siglos, el tiempo pasa y parece que se le ha olvidado a Dios esta promesa y parece que se oculta esa promesa, pero de pronto vamos al Nuevo Testamento y en el libro de Gálatas el apóstol Pablo escribe esto, Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Aquí el versículo dice que no fue antes ni después, sino que fue en el cumplimiento del tiempo. Dios determinó eso. En el cumplimiento del tiempo, pasaron los siglos, pasaron los milenios, y en el tiempo que Dios había determinado, Él fue fiel a su promesa. Y entonces nació el Hijo de Dios, vino el cumplimiento del tiempo. Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, allá en el pueblo de Israel, en una pequeña choza. Los pastores allá en el campo dijeron gloria a Dios, escucharon oír a los ángeles, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y vemos este cumplimiento del tiempo, o sea, Dios fue fiel en enviar a su Hijo. Y en el 2 de Timoteo 1:9 dice la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, en otras palabras, según su propósito, antes de que se pudiera medir el tiempo, antes de que los relojes pudieran estar trabajando para medir el paso del día, antes de eso, Dios en su voluntad determinó salvar a los pecadores, salvar al pecador. En ese momento nadie estaba con él, nadie le dijo, nadie le sugirió. Él salió de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Voy a salvar al pecador y lo voy a salvar de esta manera. Y la Biblia dice que no fue por nuestras obras para que nadie se gloríe. Y la Biblia dice que no fue por nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras nada merecían. Yo creo que lo que merecían nuestras obras, si algo merecían, era solamente la muerte. Pero Dios nos llamó por su misericordia. Dios nos llamó por su propósito. Ahora, cuando nace el Señor Jesucristo, ahí en Belén de Judea, dice Mateo 1:21, escucha las palabras del ángel, anunciando al Hijo de Dios, anunciando al enviado, al Mesías. Capítulo 1, verso 21 de Mateo, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Dios en esa fidelidad salva al pecador realmente. ¿Y a qué pecador salva? ¿Quiénes son los que se salvan? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, que todo aquel que viene a Él, todo aquel que viene al Señor, que se acerca al Señor en arrepentimiento y en fe, esa persona puede ser salvada, esa persona puede ser perdonada de sus pecados, puede ser recibida por Cristo, porque el Señor no lo rechaza. Y este es el evangelio, mis amados hermanos, es el evangelio poderoso de Dios. Qué maravilla es la fidelidad de Dios. Dios fue fiel a su promesa, Dios fue fiel a su creación, Dios fue fiel en enviar a su Hijo para que este mundo no se perdiera, para que nosotros no descendiéramos al infierno. Dios fue fiel. Y cuando tú ves en tu vida, cuando yo veo en mi vida, mi amado, vemos la fidelidad de Dios. La Biblia dice que su fidelidad es verdadera. Y es verdadera en cuanto a las promesas de Dios en mi vida. Aunque muchas veces nosotros, dice la palabra en este texto muy conocido, seguramente tú has mencionado algún día este texto, 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la fidelidad de Dios permanece. Es permanente, aunque la nuestra es limitada, es finita, es la verdad, es una imperfecta nuestra fidelidad. Muchas veces no se mantiene, muchas veces no mantenemos nuestra palabra, no mantenemos nuestros compromisos. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios algo y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios voy a hacer esto y no lo hace uno? O sea, no te esfuerzas, de repente te doblegas ante las circunstancias, el desánimo te vence, el cansancio viene a tu vida, la rutina, las cosas de Dios se vuelven rutinarias, pero Dios es fiel.
cómo Dios mantiene su fidelidad en cuanto a sus promesas. Pero obviamente Dios también exige una vida conforme a esa fidelidad. A veces se enseñan cosas extrañas de este texto y se malinterpreta. Porque a veces yo he escuchado que hay personas que dicen, pues como Dios es fiel, pues no importa, ¿verdad? Él no puede negarse a sí mismo. Entonces no importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, Él sigue siendo fiel. No te olvides de esto. Dios es fiel, mantiene su fidelidad conforme a su promesa, pero Él requiere una vida conforme a su voluntad. O sea, no nos engañemos, no utilicemos este texto de la fidelidad de Dios para decir, pues yo como viva, no importa, Dios es fiel. No, Dios es fiel, pero también es fiel para juzgar el pecado. También es fiel para traer disciplina al cristiano. También es fiel para disciplinar el pecado en la vida del cristiano. Nosotros debemos de tener un gran respeto por el Dios de la Biblia. Tenemos que tener un gran respeto santo por este Dios, que es un Dios grande, infinito, que no puede declinar ninguno de sus atributos. O sea, sus atributos están unidos, no pueden ir peleados el uno con el otro. No podemos decir es que Dios es amor, sí, pero también no podemos dejar de ver que Dios es santo y que Dios es justo. Entonces, cada promesa va a tener cumplimiento, mi amado. Y en la Biblia hay más de 33,000 promesas. En la Biblia hay miles de promesas, 7,000 promesas, perdón. Y si tú te preguntas por qué, porque mira, todas las promesas están aseguradas en Cristo Jesús. Todas las promesas están aseguradas en Cristo Jesús, lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir así sea. De modo que en Cristo dice, las promesas son sí, son así sea, dice el Señor. Es decir, van a ser porque Dios es un Dios fiel. Y cada promesa tendrá un cumplimiento. Cuando termina Josué, el libro de Josué, dice que Dios cumplió todas las buenas palabras, pero también cumplió todas las malas. Cuando el pueblo de Dios se alejó, fueron disciplinados. Cuando el pueblo de Dios hizo lo incorrecto, fueron llamados por Dios a una disciplina. O sea, Dios de la misma manera actúa. Cada promesa tendrá un cumplimiento. ¿Y cuándo van a cumplirse? ¿Cuando nosotros queramos? No, cuando Dios lo determine. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia dice que nosotros nos debemos de mantener en perseverancia. Nosotros debemos de mantenernos en fe, agarrarnos por la fe a la promesa. Y digo al Señor, tú has dicho, Señor, que no me dejarás ni me desampararás. Y de pronto, ¿qué va a pasar? Estamos pasando por el valle de sombra de muerte. Como dice el Salmo 88, estamos atravesando el valle de las lágrimas. Y vienen preguntas y no hay respuestas. Y empezamos a pensar de repente, ¿y dónde quedó la fidelidad de Dios? Si Dios es fiel, y entonces viene la duda, ¿será Dios fiel, hermano? Hermano Sergio, ¿será Dios fiel? Y Dios nos contesta, tengo mi tiempo, voy a cumplir esa promesa. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que han estado pidiéndole algo a Dios y no lo han recibido? Tal vez llevas muchos años. Hay madres que han conocido a Cristo todavía en una edad fuerte. El día de hoy han envejecido y tal vez no han visto la promesa de Dios cumplida. Han estado orando por sus hijos, han estado orando por su esposo, han estado orando por alguna circunstancia de necesidad. Algunos inclusive murieron y no recibieron, por así decirlo, el cumplimiento de la promesa. Pero déjame decirte, Dios es fiel a sus promesas. Y si esa persona ya murió y se fue con Cristo, pues ahora lo tiene en su presencia. Y ahora puede entender que a lo largo del tiempo Dios siempre fue fiel con él. Y nunca lo dejó y siempre lo acompañó. ¿Sabes por qué puedo creer en el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque dice la Biblia en 1 Samuel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo va a hacer. De manera que Dios es fiel.
Y Dios es fiel también, ¿sabes en cuándo? ¿En dónde? En mis pruebas, en mis angustias, en mis necesidades. Dios es fiel y eso también lo podemos verificar en la palabra de Dios. ¿Sabes tú que la vida del ser humano está marcada por las lágrimas? Cuando nace un bebé, es lo primero que emite de su ser, unas lágrimas. De tal manera que esas lágrimas aún también son símbolo de vida. La última, cuando el hombre está a punto de fallecer, algunas personas se les escurre una lágrima. Cuando cierra sus ojos para partir de esta vida, vierte una lágrima. Entonces, entre lo primero y lo último de la vida del ser humano hay lágrimas. Pero muchas veces durante la vida del ser humano, en este caminar, es un valle de lágrimas. Y obviamente muchas de esas lágrimas como consecuencia del pecado, muchas de esas lágrimas provocadas por las traiciones, las infidelidades, por los dolores de este mundo y las pruebas que vienen a nuestra vida, muchas veces son la manifestación de la fidelidad y del amor de Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, en Primera de Pedro capítulo 1 dice, hermanos míos, Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué nos invita aquí el apóstol Santiago, hermanos? Que cuando tú tengas una prueba, no quieras salir de ella rápidamente. Muchas veces cuando viene la prueba, viene un momento de crisis, de aflicción en nuestra vida, rápidamente queremos salir, rápidamente queremos ver el sol brillar, rápidamente queremos sonreír de nuevo, rápidamente queremos hacer nuevamente lo que hacíamos. Es lo primero que quiere el ser humano, salir rápidamente. Pero aquí nos dice que la prueba viene para que podamos ser perfeccionados. Entonces la prueba es para hacernos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de las pruebas. Dice Romanos 8, 28 y 29, dice que Dios permite las cosas y que ayudan a nuestro bien a todo aquel que ama a Dios, los que conforme a su propósito han sido llamados, dice, para que podamos ser semejantes a su Hijo. Entonces a veces las pruebas, mis amados, los momentos de aflicción, de dolor, nos quieren hacer más semejantes a Cristo. ¿Y cómo es Cristo? ¿Cómo define la Biblia el Señor Jesús? En Isaías 53, la palabra de Dios dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, hay una singularidad, hay algo que lo caracterizó. Fue un hombre de dolores, fue un hombre experimentado en el quebranto, fue un hombre experimentado en la aflicción. Pasó por pruebas desde la niñez, necesidades, persecuciones, tuvo que trabajar, fue menospreciado por su propia familia, no fue aceptado por su pueblo, muchas veces fue corrido de las sinagogas, los hombres empezaron a tener mucha envidia de él y hasta el día de su muerte solamente hubo pequeños momentos donde hubo la gratitud, donde el pueblo se volcaba, pero eso duró poco. Cuando bajó del monte de los olivos llorando por Jerusalén y se montó en un asno, un pollino, dice ahí la Biblia que la gente contenta le ponía los mantos y le ponía palmas ahí en el camino. Eso duró una semana. La semana siguiente lo estaban queriendo crucificar, estaban gritándole crucifícale. Mis amados hermanos, nosotros nos debemos identificar con Cristo. Es el camino del Señor. El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecuciones, aflicciones. Dios no solamente permite la prueba, Dios también trae disciplina. A veces nosotros pensamos con todo esto que está pasando, ¿será este el juicio de Dios? Pues yo creo que sí, hermanos. ¿Será esto una disciplina de Dios? También, hermanos, para nosotros. Porque la Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y en Hebreos capítulo 12, verso 6, nos dice la Escritura, desde el verso 4.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, qué maravilla, hermanos. Dios me disciplina para que yo, no para que yo sea más religioso. Dios me disciplina no para que yo dedique más tiempo a la oración. Dios me disciplina no para que yo haga un espectáculo dentro del culto y para que yo sea una persona. No. Dios me disciplina para que me santifique, para que me limpie. Y esto es maravilloso, porque en un mundo lleno de pecado y corrupción, Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo, y dice ahí la Escritura que todas las promesas son en Él sí y son amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son en Él sí y son para la gloria de Dios. ¿Sabes qué Dios dice? Tengo una esperanza de gloria. Tengo una esperanza de gloria. Él ha prometido llevarnos hasta el fin. Así como en Marcos capítulo 4, cuando se suben en la barca, Jesús les dice: vamos a pasar del otro lado. Y de repente viene la tormenta y está el Señor Jesús dormido ahí en la barca. Y en un momento dado los discípulos están temerosos y lo despiertan al Señor. Le dicen: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y el Señor en un momento se levanta, le dice al mar: calla, enmudece. El mar se aquieta y se hace una grande bonanza, y se dirige a los discípulos y les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres? ¿Por qué no tienen todavía fe? Fíjate qué maravilloso. O sea, ahí vemos a Jesús con todo su poder y con toda su gloria. Mire, si hubiera sido cualquiera de los profetas, si hubiera sido Jeremías, Isaías, Elías, si hubiera estado ahí con ellos Elías, él hubiera orado y una oración hubiera dicho: Señor, te pido que calmes las aguas. Pero el Señor que estaba ahí con ellos no era Elías, no era Jeremías, era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho carne. Y sabes, Él no necesita pedirle al Padre, Él ordena: calla, enmudece. Y el mar se calla. Y fíjate, en un momento está dormido el Señor y el mar está despierto, la tormenta está embravecida. Pero el Señor está dormido y de repente el Señor se levanta, se despierta y le dice al mar que se calla la tormenta, y se hace una grande bonanza. Y ahora está al revés. Ahora el Señor está despierto y el mar está dormido. Porque así es nuestro Dios. Es poderoso, es fiel y ha prometido llevarnos hasta el final. Y dice la Biblia en Isaías 35: por torpe que seas, no te extraviarás. Y esa barca pasó hasta el otro lado del mar, como Jesús les había dicho. Y mis amados hermanos, Dios ha prometido llevarnos hasta el otro lado del río. Él estar con nosotros. Sí va a haber tormentas, sí va a haber lluvia, sí va a haber viento, sí va a haber aflicciones, pero estamos en la barca con Él. Y si estamos con Él, mis amados, esa barca va a llegar a buen puerto. Gloria sea a Dios. A veces tropezamos. A veces nos descarriamos, pero al final Dios restaura a cada uno de los que son suyos, porque Él es fiel. No sé cuánto tiempo tendremos de vida, mis amados, pero lo que sí sé es que sea mucho o sea poco, el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Aleluya. Y así como los brazos de Cristo te levantaron cuando tú estabas perdido, así como los brazos de Cristo te han sustentado en tu vida cristiana, esos mismos brazos son los mismos que te recibirán para estar siempre con el Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice: las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Y aún así, mis amados,
que estamos confinados, que no nos hemos podido ver, que no nos hemos podido saludar mano a mano, darnos un ósculo santo. Creo que aún así Dios es fiel y hemos tenido cultos bendecidos, hemos sabido de gente que viene arrepentida a Cristo, los grupos de oración siguen, hermanos están sirviendo al Señor desde sus hogares, algunos están saliendo a los hospitales, otros están llevando despensas, otros están sirviendo los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios va de la mano del Señor y el pueblo de Cristo sigue brillando. Creemos en la palabra, la extensión del evangelio, y yo confío en las palabras de Cristo que dijo en Mateo 16, 18, te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Mis amados hermanos, la obra del Señor no puede ser detenida ni por una enfermedad, ni por un virus, ni por una pandemia. En la obra de Dios nadie es imprescindible, pero sí todos somos necesarios. Te necesitamos, hermano. Necesitamos que tú en tu hogar estés firme, estés lleno de Dios, estés lleno del Espíritu Santo, estés buscando a Dios, estés leyendo tu Biblia. O sea, necesitamos que la iglesia siga fiel, porque tenemos un Dios que es fiel. Él no nos ha fallado, Él sigue sosteniendo a su iglesia. Y en medio de este tiempo de confusión, de pandemia, de tristeza, tú puedes leer lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una prueba más de la fidelidad de Dios. En este día, en esta mañana, el Señor se acerca a tu vida y te dice lo que dice en Mateo capítulo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esas palabras, mis amados, no son solamente de Cristo para los pecadores cansados y perdidos. Esa palabra también es para todos los cristianos. Si tú te sientes solo, hermano, esta pandemia, este confinamiento, esta cuarentena, sobre todo a personas que a veces no tienen a nadie en sus casas, les ha traído una fuerte tristeza, una presión, una depresión. Hay gente que se siente cargada, se sienten preocupados. No sé qué va a ser el día de mañana, el futuro es incierto. ¿Sabes qué? Tú necesitas ir a Jesús. Necesitamos ir a Jesús, hermanos. Nuestro Dios es un Dios fiel. Necesito presentarle mi angustia. Necesito presentarle mi necesidad. Necesito presentarle mi miseria, mi carga, mi necesidad. Señor, seca mis lágrimas. Señor, alienta mi vida. Señor, guía mis pasos. Señor, fortalécele, levanta mis manos. Y en este día la invitación viene de parte de Dios, que es un Dios fiel y por lo tanto tendrá cumplimiento. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Él te puede dar descanso, hermano. Él es un Dios fiel y Él está ahí contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una de sus promesas y Él la cumple y está ahí a tu lado. Si tú le pides, Señor, yo me siento angustiado, así como dice el hermano, yo me siento con esa tristeza, me siento con esa necesidad, el Señor te puede dar descanso en este día. Y paso al último punto, para concluir este estudio. ¿Cuál es la consecuencia de que Dios sea un fiel? Que Dios sea un Dios fiel. ¿Qué debe provocar en mí esto? Bueno, número uno, debe provocar que yo como cristiano tengo que imitar a Dios. Yo también tengo que ser fiel. Yo debo ser fiel. La ley de Dios demandaba eso en su pueblo. En Deuteronomio 18, verso 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Dios pide perfección. Obviamente, no podemos ser como Dios en el sentido de que Él tiene atributos incomunicables, ya lo dijimos. Pero Pablo decía, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, yo me sigo esforzando. El Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De tal manera, mis amados, nuestra relación con Cristo, que es espiritual, se manifiesta de una manera externa. ¿Cómo? En que nosotros somos fieles. Fiel a tus convicciones, fiel a Cristo, fiel a Dios, fiel a tu esposa, fiel a tus hijos, fiel a tu trabajo, fiel a la iglesia. O sea, en otras palabras, debemos nosotros ser fieles en este mundo.
En primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así también debemos de ser nosotros en este mundo. Debemos dar testimonio de que hemos sido, somos pueblo de Dios, de que estamos con Dios. ¿Y cómo se va a ver esto? Nuestra fidelidad, nuestra lealtad. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel? Ellos fueron leales, fueron fieles a Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor les quiso ordenar que adoraran la estatua, ellos dijeron, ¿sabes, oh rey? No adoraremos a la estatua, nuestro Dios nos puede librar. Y si no, de todas maneras, sabe rey, que no adoraremos a la estatua. Ellos eran leales, ellos eran fieles. Y Dios honró la lealtad de tal manera que cuando ellos estuvieron en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor no vio 3, vio 4, y uno era semejante a Dios. ¿Y sabes quién estaba ahí con ellos? El mismo que está con otros. El mismo que está contigo en este momento de prueba, en este momento de dificultad, en este fuego de la prueba. Él está contigo, Él está ahí en tu casa, Él está ahí en tu lugar. También puede estar en un hospital contigo. Él quiere que sus hijos sean fieles. Él demanda que cada uno de nosotros tenga un compromiso de fidelidad. O sea, que tú como esposo digas, yo quiero ser fiel a mi esposa hasta el fin. Eso ya no se ve mucho en este mundo. La gente la gente totalmente rompe sus compromisos. Como padre, yo creo que no hay nada mejor para un padre que un hijo le diga a papá, quiero ser igual a ti. O que alguien te diga, oye, tu hijo es igual a ti. Yo creo que eso enorgullece a cualquier padre. Obviamente si estamos hablando de buenas cosas, de fidelidad, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, ¿verdad? No hay privilegio más grande que alguien se acerque a nosotros y nos diga, oye, tú te pareces a Jesús. Qué hermoso sería esto, que la gente te dijera que te pareces al Señor Jesucristo por tu paciencia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu carácter. O sea, eso sería algo maravilloso. ¿Y sabes una cosa? Tenemos una provisión divina para que esto sea real y sea posible en nuestra vida. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. ¿Sabes tú que Dios ha enviado al Espíritu Santo? Y una de las principales tareas del Espíritu Santo es esa en nuestra vida, hacer que nuestra vida sea parecida más cada día a Jesús. Que Cristo se reproduzca en la vida del ser humano, que Cristo se reproduzca en la vida del cristiano. Esa es la labor más grande del Espíritu Santo. Para eso fue enviado, para estar con nosotros como un consolador, para enseñarnos el camino de la verdad, para producir en nosotros esas virtudes que por nosotros mismos no tenemos. El día de hoy el Espíritu Santo se utiliza para todo y dice, no, pues ese es el que sana, es el que hace milagros, es el que trae avivamiento de la risa, es el que... Y hay tantas cosas que se han inventado, cosas que el Espíritu Santo no hace. Alguno hasta se ha atrevido a decir que es para hacer dinero. Mis amados, ese evangelio no sirve, no funciona. El evangelio de Cristo es aquel que vino y derramó su sangre, murió en la cruz, derramó su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser como Él. Podamos vivir una vida santa, una vida recta, una vida piadosa. Cuando Cristo vive en nuestra vida, podemos decir como decía Pablo, ¿verdad? ¿Te sabes ese texto? Está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, que tu vecino, que tu compañero de trabajo, que tus familiares que no conocen a Cristo, vean a Cristo brillando en tu vida. Por esa fidelidad, por ese compromiso que tú tienes. Dios pide un pueblo fiel en la sociedad también. Dios pide un pueblo fiel, maridos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, mujeres siendo fieles a sus maridos. Dios pide fidelidad en la iglesia, los hijos buscando a Dios. Dios pide fidelidad en su iglesia porque Cristo está empeñado en edificarla. ¿Y sabes de qué manera nos pide Dios esa fidelidad? ¿Qué es lo que tiene que provocar en nosotros el saber que Dios es fiel? Un amor sacrificial a Dios.
¿Qué le dijo el Señor Jesús en las cartas que fueron enviadas a través de sus ángeles al apóstol Juan en la isla de Patmos? La carta a Esmirna, ¿sabes qué dice? Apocalipsis 2:20. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, pero ¿qué le dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate el contexto. Iban a padecer, iban a ser echados en la cárcel. Y en medio de esa aflicción, Dios les pide fidelidad. Yo te voy a dar la corona de la vida. Sé fiel, mi hermano, tienes la corona de la vida. Quiero decirte que Dios nos ha dado esa provisión. Salmo 31:23, fíjate esta promesa de parte de Dios. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿A quiénes guarda Jehová? A los fieles. Posiblemente estás pasando por problemas serios, difíciles, graves. Temores, miedos. Mis amados, en medio de todo esto, tenemos que ser fieles a Dios. Un poquito más, hermanos. Un poquito más todavía. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que levantar nuestra cabeza. Tenemos que estar erguidos. Porque detrás de estas tormentas está, mis amados, brillando el sol de justicia que es nuestro Dios. ¿Tú te has dado cuenta que después de una lluvia, después de la tormenta, viene un momento de mucha limpieza, de mucha pureza? Después de que ha llovido, ¿verdad que cómo se ve todo más puro, más limpio? Bueno, Dios nos exhorta a apoyarnos en Él en estos momentos. Termino compartiéndote un ejemplo de lo que puede ser la fidelidad. Leí una anécdota de un incrédulo que tenía una empresa de navíos, de barcos. Y ese hombre, un día sábado, le ordenó a sus empleados y les dijo, mañana domingo llega un barco con mucha carga, necesitamos descargarlo y necesitamos que se lleven, que todos vengan a trabajar. Un joven que estaba ahí, que era de alguna manera, trabajaba en el área administrativa, se levantó y le dijo tranquilamente al señor, al dueño, Señor, usted sabe que yo no puedo trabajar los domingos. El hombre se quedó viendo, se dio la vuelta y le dijo, pues ya conoce usted el reglamento, señor. Sí, señor, lo conozco, le dijo el joven. Y aunque sé que soy el sostén de mi anciana madre, no puedo trabajar los domingos, porque es el día del Señor. Entonces el hombre le dijo, pues suba usted a mi despacho y el cajero le va a entregar su cuenta, le va a pagar los días y no trabaja más. Y este joven fue despedido. Por espacio de 3 semanas, el joven anduvo buscando trabajo. Pero mire lo que ocurrió. De repente un banquero, un hombre importante de la ciudad, se presentó al incrédulo, a este hombre dueño de esta empresa de navíos, de barcos, y le preguntó y le dijo, oye, ¿puedes tú recomendarme a una persona honrada y fiel? Porque yo necesito un cajero en el banco que acaba de abrirse. Y aquel hombre incrédulo se refirió al joven que había despedido de su trabajo y le dijo, yo te lo recomiendo, es una persona, y se lo recomendó. Y el banquero se quedó consternado y le dijo, oye, pero ¿cómo me lo recomiendas si tú lo despediste? Y el hombre le dijo, sí, lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero mira, ese joven es un hombre, si un hombre puede perder su puesto por no violentar su conciencia, ese joven puede servirte de cajero de confianza. Dios honra la fidelidad, mis amados. Dios es un Dios fiel y Él bendice a los fieles de la tierra.
Salmo Isaías 50, verso 10. Y con esto terminamos para que oremos. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Es tiempo de apoyarnos en nuestro Dios. ¿Quién es aquel que anda en tinieblas y carece de luz? Así pareciera que andamos nosotros en este momento. Es el mejor momento de confiar en el nombre de Jehová y de apoyarnos en nuestro Dios. Amén, hermanos. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a entonar un canto de ministración. Que sea Dios el que nos siga bendiciendo en este día. Gloria sea a tu nombre, Señor. Agradecemos a muchos hermanos que se han estado conectando y que también han estado mandando mensajes. Pedimos de sus oraciones por el hermano Gerardo García y enviamos un saludo al hermano Arturo Morales allá en Guanajuato. Lo recordamos mucho, hermano. Siempre nos acordamos de usted y pues pedimos a Dios por la vida de Gerardo García, que ha estado enfermo. Nos comentan que está hospitalizado. Pues vamos a levantar una oración a la distancia. Y en este día también, si alguien de los presentes no ha entregado su vida a Cristo, si alguno de los presentes no ha entregado su vida a Cristo, su vida ha sido marcada por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia, hoy entrégale tu vida a Cristo ahí en tu hogar, ahí donde te encuentras. Si tú has escuchado este mensaje, y a los hermanos, a los que nos escuchan, hermanos que están aquí escuchando este estudio, si estás inquieto, si tienes temor, si tienes preguntas y no respuestas, quiero decirte que Dios es fiel. Quiero decirte que quiero conducir tus pasos por sendas de justicia. Dile desde el fondo de mi alma, voy a clamar al Señor. Yo quiero recibir las fuerzas en mi vida, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Ora al Señor, pídele a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos a aquel que es fiel y verdadero. Ven, Señor, a sanar los corazones. Ven a quitar la inquietud de las almas. Aún pedimos por la vida de Gerardo García, Señor, que está hospitalizado. Señor amado, ven ahí con tu mano de poder, de misericordia, Señor. Sánale, Señor. Revélate a su vida. Límpialo, Señor. Santifícalo. A su esposa, fortalécela, Señor. En el nombre de Jesús, a cada hermano que se encuentra ya a la distancia, Señor, Padre, ven a fortalecerlos, que en medio de todo este dolor, esta situación que enfrentamos de temor, Padre, nuestros hermanos tengan tu paz, Señor, al saber que tú eres un Dios fiel y que cumples tus promesas. Aleluya, Señor. Límpialos. Libéralos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ministranos en los corazones para gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. Sigamos orando mientras escuchamos este canto. Confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás.
necesito hoy hasta el final. Ayúdame a no desmayar. Voy a seguir. Quiero seguir. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché. Voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, trae descanso al perdido, Señor, al cansado, al agobiado, al triste, Señor, al que se encuentra o piensa que está solo. Señor, manifiéstate, Señor, que tú eres un Dios fiel y verdadero. Oh Padre, en las familias de tu iglesia, Señor, que tu Espíritu los ministre, Señor. Padre, que tú tienes cuidado de tu pueblo y todas tus promesas son sí, son amén, Señor. Padre, sigue confirmando esta palabra, Señor. Sigue, Señor amado, trayendo consuelo y fortaleza a las vidas de mis hermanos. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Amén, Señor. Aleluya, bendito Dios. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí.
para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí ya descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Amén, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia que se manifiesta en los corazones, por tu Espíritu Santo, Señor, que no está limitado a cuatro paredes, Señor, sino que puedes estar con cada uno de mis hermanos en sus hogares, transmitiéndoles vida, bendición, aliento, Señor, ánimo. Gracias, gracias, Señor. Sella esta palabra en los corazones. Bendice a cada familia y sigue ayudando a mis hermanos. Provee todas sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.